Mi prometido invitó a su exnovia a nuestra boda, así que decidí destruirlos allí mismo. Cuando vi el nombre, Lucía Méndez, en la lista de invitados, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Me quedé mirando esa hoja de papel casi 10 minutos, incapaz de creer lo que estaba viendo. La letra de Daniel era inconfundible. Él mismo había añadido su nombre. Daniel, ¿quién es Lucía Méndez? Pregunté cuando llegó a casa aquella noche, intentando mantener la voz calmada mientras sostenía la lista con mis manos temblorosas. Él se congeló por un segundo antes de responder con una naturalidad forzada. Ah, es una vieja amiga. Trabajamos juntos hace algunos años. Mentí. Yo sabía exactamente quién era Lucía, la exnovia que supuestamente no significaba nada para él. La misma que, según Daniel, había sido solo una relación breve y sin importancia. Pero nunca. Mencionó que mantenía contacto con ella. ¿Una vieja amiga? Repetí, observando cómo evitaba mi mirada mientras se aflojaba la corbata. Qué extraño. Porque hasta donde yo sé, Lucía Méndez fue tu novia durante 2 años. Daniel suspiró, finalmente mirándome a los ojos. Elena, eso fue hace mucho tiempo. Ahora solo somos amigos. No pensé que fuera importante mencionarlo. ¿Tan amigos son que la invitaste a nuestra boda sin consultarme? Mi voz comenzó a fallar, pero no de tristeza. Era pura rabia. Ella está en un cargo importante en la empresa ahora. Sería extraño no invitarla. Es puramente profesional. Aquella noche no discutimos más. Fingí aceptar su explicación, pero algo dentro de mí sabía que había más historia ahí. Daniel durmió tranquilamente a mi lado mientras yo permanecía despierta, repasando cada momento extraño de los últimos meses. Las llamadas que atendía en otra habitación. Las notificaciones que corría a verificar. Las reuniones de trabajo que terminaban tarde en la noche. Al día siguiente, esperé a que saliera para el trabajo e hice algo que nunca había hecho antes. Tomé su laptop que había quedado en casa. Conocía la contraseña. Era mi cumpleaños, lo que ahora parecía una cruel ironía. No necesité buscar mucho. Los correos estaban ahí, decenas de ellos intercambiados con Lucía en los últimos meses. Apenas puedo esperar para verte esta noche. Fue increíble ayer, como siempre. Falta poco para resolver nuestra situación. Pero lo que realmente me destrozó fue un mensaje de hacía 3 semanas. Sé que es complicado ahora con la boda acercándose, pero pronto podremos estar juntos de verdad. Elena nunca lo descubrirá. Y después de que todo esté legalizado, resolveremos nuestro futuro. Te amo. La respuesta de ella fue breve. También te amo. Aguanto lo que sea necesario para que estemos juntos. Sentí que mi mundo se derrumbaba. 4 años de relación, 2 de compromiso y todo era una mentira. Seguí buscando y encontré más. Fotos de ellos juntos en un hotel. Capturas de pantalla de videollamadas a altas horas de la noche. Y planes. Muchos planes para después de la boda. Lo entendí todo. Daniel no solo estaba traicionando mi confianza. Estaba planeando algo peor. Revisando nuestro contrato prenupcial. Me di cuenta de cláusulas que no había notado antes. Sobre cómo sus bienes quedarían protegidos. Pero los míos serían considerados patrimonio conjunto. Daniel era abogado especializado en derecho matrimonial. Y yo, ingenuamente, confié en él para redactar nuestro acuerdo. Nuestras familias habían invertido fortunas en la boda. Mis padres, dueños de una cadena de restaurantes exitosos, estaban orgullosos de verme casándome con alguien de nuestro nivel, como decía mi madre. La familia de Daniel, tradicional e influyente, veía en mí la nuera perfecta para continuar su legado. El dolor inicial dio paso a una rabia fría y calculadora. Podría simplemente cancelarlo todo. Exponer la traición. Terminar la relación. Pero algo dentro de mí quería más. Ellos merecían sufrir como yo estaba sufriendo ahora. Sequé mis lágrimas y comencé a pensar. La boda sería en 6 semanas. Tiempo suficiente para planear algo que nunca olvidarían. Primero, guardé todas las evidencias en varios lugares, incluyendo copias físicas que guardé en la caja fuerte de la oficina de la empresa de mi familia. Después, respiré profundo y tomé la decisión más difícil. Seguiría adelante con la boda. Pero no sería la boda de ensueño que todos esperaban. Sería el comienzo de la pesadilla de Daniel y Lucía. Al día siguiente, encontré a Daniel en la cocina preparando café. Me sonrió al verme. Esa misma sonrisa que antes me derretía y ahora me daba náuseas. Sobre lo de ayer, comencé, forzando un tono conciliador. Creo que exageré. Si Lucía es importante para ti profesionalmente, claro que debes invitarla. El alivio en su rostro fue visible. Me abrazó y tuve que usar toda mi fuerza para no apartarme con repulsión. Gracias por entender, amor. Prometo que será el día más feliz de nuestras vidas. Sí, respondí, sonriendo mientras visualizaba lo que estaba por venir.
Será un día que nadie olvidará. Ese mismo día, hice mi primera jugada. Llamé a Carmen, mi mejor amiga y también abogada, mucho más experimentada que Daniel. Necesito revisar mi contrato prenupcial urgentemente. Dije, sin explicar los detalles. Carmen percibió mi tono y no hizo preguntas. 2 horas después, estábamos en su oficina. Elena, esto es prácticamente un robo legalizado, dijo después de leer el documento. Perderías gran parte de tus bienes si el matrimonio terminara, incluso por infidelidad de él. ¿Puedo modificar esto? Sí, pero él tendría que firmar nuevamente. ¿Y por qué aceptaría? Sonreí, pensando en la mayor debilidad de Daniel. Su ego y su pereza para leer documentos que no fueron preparados por él mismo. Porque voy a hacer que parezca que es para su beneficio. En las semanas siguientes, viví una vida doble. Para Daniel y todos los demás, yo era la novia perfecta. Entusiasmada con los preparativos, eligiendo flores, probando el pastel, enviando las últimas invitaciones. Incluso sugerí que Lucía podría sentarse en la mesa principal, ya que es tan importante para la empresa. Daniel estaba en las nubes, creyendo que me había engañado completamente. Y cuanto más confiado se volvía, más descuidado era. Una noche, mientras se duchaba, su celular vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de Lucía. Compré esa lencería que me pediste para vuestra luna de miel. Apenas puedo esperar para usarla en nuestra propia luna de miel después. Respiré profundo, controlando la náusea. Tenía que mantenerme firme en el plan. En una de las pruebas del vestido, mi madre notó algo extraño en mi comportamiento. Hija, ¿está todo bien? Pareces diferente. Solo estoy nerviosa, mamá. Respondí, forzando una sonrisa. Quiero que todo sea perfecto. Pareció aceptarlo, pero sus ojos mostraban preocupación. Mi madre siempre fue demasiado intuitiva. En la semana de la boda, finalmente puse en práctica la revisión del contrato prenupcial. Se lo presenté a Daniel como una formalidad necesaria, debido a algunas inversiones recientes de mi familia. Es básicamente el mismo amor. Mentí, mostrándole un documento completamente reformulado que Carmen había preparado. Solo actualizamos algunos valores. Apenas lo miró antes de firmar. Su atención estaba en los mensajes que intercambiaba con Lucía, combinando encuentros secretos entre los compromisos de la boda. Lo que Daniel no sabía, era que el nuevo contrato incluía cláusulas muy específicas. Sobre infidelidad, con penalidades financieras severas y la anulación de cualquier derecho sobre mis bienes, en caso de traición comprobada. También había una cláusula sobre humillación pública, que sería muy útil pronto. Faltando 3 días para la boda, hice mi jugada más audaz. Invité a Lucía a un café, fingiendo que quería conocer mejor a las amigas importantes de Daniel. Ella aceptó, probablemente curiosa o queriendo evaluar a su rival. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de los lugares que frecuentábamos normalmente. Lucía era exactamente como en las fotos. Hermosa, elegante, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «Es tan bueno conocerte finalmente», dijo, extendiendo su mano. «Daniel habla mucho de ti». «¿En serio?», respondí, estrechando su mano con firmeza. «Qué extraño, porque él casi nunca habla de ti». Conversamos casi 1 hora, en una danza de falsedades e indirectas. Ella fingiendo ser solo una colega, yo fingiendo no saber que dormía con mi prometido. «Espero que seas muy feliz con Daniel», dijo al final, con una sonrisa que decía exactamente lo contrario. «Oh, ¿puedes estar segura de que voy a garantizar? Que todos reciban exactamente lo que merecen», respondí, levantando mi taza en un brindis silencioso. La confusión cruzó su rostro por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Aquella noche, Daniel preguntó casualmente sobre mi día. Le conté que había conocido a Lucía. Esa noche, después de volver del café con Lucía, apenas pude dormir. Me recosté al lado de Daniel, observando cómo dormía profundamente, como si su conciencia estuviera limpia, como si no llevara meses construyendo una traición con la misma persona que había tenido el descaro de invitar a nuestra boda. Aquel momento me marcó. Me di cuenta de que no solo estaba herida, estaba encendida. Ya no lloraba, ya no temblaba, ya no dudaba. Ahora tenía un propósito. Y en ese propósito, ya no había lugar para la compasión. Todo lo que alguna vez sentí por él estaba sepultado bajo el peso de la decepción y la rabia fría. Los días que siguieron fueron una coreografía perfecta. La familia llegaba del extranjero, los preparativos estaban en su punto más alto, y yo, la novia sonriente, era el centro de todas las miradas. Nadie imaginaba que debajo del vestido blanco colgaba un corazón endurecido por la traición. Daniel no sospechaba nada. Había bajado la guardia por completo. Incluso empezó a decirme que admiraba mi madurez, que me veía más mujer, más segura, más irresistible. ¡Qué ironía! Él se sentía poderoso, mientras era yo quien tejía con hilos invisibles su caída.
3 días antes de la boda, confirmé con Carmen que todo estaba legalmente en orden. El contrato modificado, firmado, notariado y guardado en una carpeta con las pruebas que había recolectado. Vídeos, capturas, correos, todo. La noche previa al ensayo general, Daniel se mostró particularmente cariñoso. Me abrazó por detrás mientras miraba mi reflejo en el espejo del tocador. «Eres la mujer más hermosa que he visto», murmuró. Sentí un escalofrío, pero no dije nada. Solo sonreí, como quien recibe una flor marchita sin mostrar desagrado. Me limité a decirle que también lo amaba. Un acto. Un reflejo. Una mentira que sonaba más dulce que la suya. La víspera de la boda fue una escena de película. Mi madre llorando al verme en el ensayo del vestido, mi padre emocionado practicando su discurso, los fotógrafos ajustando luces. Nadie lo sospechaba. Nadie veía lo que se avecinaba. Solo Carmen, que me miraba de lejos y asentía con disimulada complicidad. En mi interior, una sola palabra me mantenía firme: justicia. El gran día llegó. Amanecí temprano, rodeada de maquillaje, risas, flores blancas y mensajes de buenos deseos. El salón estaba adornado con miles de luces, rosas rojas y una orquesta afinando violines. Todo estaba preparado para una boda de ensueño. Pero yo no iba a prometerle un para siempre a un traidor. Iba a entregarle un espejo para que viera lo que realmente era. Mi corazón latía con fuerza cuando me subí a la limusina que me llevaría al lugar de la ceremonia. Carmen me acompañaba, con su vestido burdeos y su mirada calculadora. Me tomó de la mano antes de bajar. «¿Estás lista?», dijo. Asentí. Por fuera era la novia perfecta. Por dentro, una tormenta en calma. Daniel me esperaba en el altar. Se veía radiante, seguro, convencido de que el espectáculo que había montado era para consagrar un amor falso. Al llegar, me tomó la mano. La ceremonia comenzó con los tradicionales versos, la música suave y los suspiros del público. En ese momento, cuando el pastor pidió que dijéramos nuestros votos, supe que había llegado mi turno de hablar. Y no solo ante él. Ante todos. Tomé el micrófono, respiré profundo y comencé. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos por estar aquí. Por venir desde tan lejos. Por celebrar lo que, para muchos, es el día más importante de nuestras vidas. La audiencia sonreía, conmovida. Daniel me miraba con amor fingido. Continué, pero lo que nadie sabe es que esta boda, para mí, es mucho más que una celebración. Es un acto de liberación. Y lo que estoy a punto de decir, puede no ser lo que esperan, pero es lo que necesito decir. Un murmullo recorrió el salón. La expresión de Daniel cambió. Carmen, sentada en primera fila, asintió lentamente. Daniel, durante los últimos meses, mientras todos pensaban que estábamos planeando nuestro futuro, tú estabas planeando tu traición. Invitaste a tu exnovia a nuestra boda, mentiste, me usaste, y creíste que jamás me enteraría. Se escuchó un silencio sepulcral. Daniel intentó hablar, pero levanté la mano. No terminé. Me giré hacia la pantalla gigante detrás del altar. Con una señal, un técnico activó el vídeo que habíamos preparado. Frente a todos, comenzaron a proyectarse imágenes, capturas de los mensajes entre él y Lucía, fotos de sus encuentros, vídeos de sus llamadas nocturnas. La sala explotó en reacciones. Jadeos, gritos, incredulidad. Algunos se levantaron, otros cubrieron la boca. Mis padres estaban paralizados. La madre de Daniel se desmayó. Él intentó correr hacia la pantalla, pero los organizadores lo detuvieron. Carmen se levantó y con voz firme, desde el micrófono de la mesa principal, anunció: además, se ha modificado legalmente el contrato prenupcial. En caso de infidelidad, el señor Daniel renuncia a todos los derechos sobre los bienes de la señora Elena. Este acto es legal y ha sido ratificado por las autoridades competentes. Yo volví a hablar, con calma. No me casaré contigo, Daniel. No porque me hayas roto el corazón, sino porque aprendí a protegerlo. Porque merezco algo mejor. Y porque este altar no será el lugar donde me entrego, sino donde me libero. Solté el ramo. No lo arrojé. Lo dejé caer. Un símbolo de lo que ya no me ataba. Caminé lentamente por el pasillo, entre miradas atónitas, lágrimas sinceras y aplausos inesperados. Afuera, el sol brillaba. Me sentí liviana, poderosa, justiciera. La boda no ocurrió. Pero fue el evento más inolvidable que cualquiera de los presentes recordaría jamás. Salí del salón caminando con paso firme mientras los ecos de la conmoción seguían retumbando a mis espaldas. No volví la vista atrás. No porque me faltara curiosidad, sino porque sabía que si lo hacía, perdería el control. Sabía que si veía la cara de Daniel desmoronarse, si veía el rostro pálido de Lucía ahogado en vergüenza, me quebraría. Pero ese no era el momento para quebrarme.
Era el momento para terminar lo que empecé. Afuera me esperaba Carmen, con una carpeta en la mano y una sonrisa discreta. «Ya está hecho», dijo simplemente. Asentí. Nos subimos al vehículo juntas, mientras escuchábamos los gritos apagados desde dentro del salón. Había caos, indignación, acusaciones. Una boda convertida en juicio público. Justo como lo planeé. En el camino de regreso, me quité los zapatos. El dolor en mis pies no era nada comparado con el alivio que sentía en el pecho. Por primera vez en meses, respiraba sin peso, sin esa opresión constante que había vivido desde que descubrí la verdad. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Carmen mientras el chofer nos conducía por la ciudad aún iluminada por el atardecer. «Ahora voy a vivir, Carmen. Pero primero, voy a terminar de desarmarlos». Esa noche no dormí en mi casa ni en la de mis padres. Me hospedé en una suite privada que había reservado con anticipación. Me preparé un baño caliente, me serví una copa de vino y prendí mi celular. Las redes sociales estaban ardiendo. Alguien del público había grabado toda la escena. El vídeo ya estaba en TikTok, en Instagram, en Twitter. Los hashtags almohadilla la novia no perdonó y almohadilla boda cancelada eran tendencia nacional. Comentarios llovían por miles. La mayoría aplaudiendo mi valor. Otras tantas, horrorizadas por la humillación pública. Pero todos coincidían en una cosa: había sido la boda más épica jamás vista. Daniel no solo fue expuesto. Se volvió viral. Al día siguiente, desperté con decenas de llamadas perdidas. Mi madre, mi padre, mis tías, el organizador del evento, incluso periodistas. Apagué el teléfono. No estaba lista para hablar. Aún. En cambio, me dirigí al bufete de abogados de Carmen. Allí me esperaban los documentos finales. En menos de 48 horas, anulamos legalmente el compromiso, se activaron las cláusulas del contrato prenupcial que él había firmado sin leer y congelamos cualquier movimiento financiero de su parte relacionado con mis bienes. Pero eso no era todo. Carmen había ido más allá. «Hay algo que necesitas ver», me dijo, mostrándome un informe. Resulta que Daniel había usado una tarjeta vinculada a una cuenta de mi familia para pagar varios de sus encuentros con Lucía. Hoteles, cenas, regalos. Eso constituía uso indebido de fondos privados, y era perfectamente denunciable. «¿Quieres proceder legalmente?», preguntó Carmen. Me quedé en silencio por unos segundos. ¿Era eso lo que quería? ¿Verlo enfrentar consecuencias más allá de lo emocional? La respuesta vino a mí sin esfuerzo. «Sí», dije, «pero no aún. Antes, necesito hablar con Lucía». Carmen me miró sorprendida. «¿Con ella?». Asentí. «Quiero que escuche mi voz. No detrás de una pantalla. No como espectadora. Quiero mirarla a los ojos». Esa misma tarde, la llamé desde un número desconocido. Contestó con un tono frío, sabiendo quién era. «Lucía», dije con firmeza. «Necesito verte. Una sola vez más. Tú y yo. Sin Daniel». Hubo un silencio tenso del otro lado. Luego, accedió. Nos encontramos en una cafetería discreta, diferente a la primera. Esta vez no hubo sonrisas falsas. No hubo disfraces. Nos sentamos frente a frente como dos mujeres que ya no podían ocultar lo que sabían. «¿Por qué viniste?», preguntó ella. «¿No fue suficiente lo que hiciste ayer?». La miré fijamente. «Lo que hice ayer fue justicia. Pero no vine a hablar de eso. Vine porque quiero que sepas algo antes de que tomes la peor decisión de tu vida». Frunció el ceño. «¿Cuál?». «Elegir quedarte con alguien como él». Lucía rió con amargura. «No necesito tus consejos. No te los doy por bondad. Te los doy porque yo también fui tú. Yo también creí que él me elegía, que me amaba, que me hacía promesas que solo compartía conmigo. Hasta que descubrí que nunca fui única. Ni especial. Solo una pieza más en su juego». Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero mantuvo la postura. «Él te amaba, Elena. Lo vi. Yo lo veía dudar. Luchar». Negué con la cabeza. «No luchaba. Mentía. Como te miente a ti. Y si piensas que contigo va a ser diferente, solo te advierto. Prepárate para mirar la lista de invitados de tu propia boda algún día y encontrar otro nombre que no esperabas». Me levanté. Dejé una carpeta sobre la mesa. «Aquí tienes los recibos, los movimientos financieros, los mensajes que le envió a otra mujer mientras decía que te amaba a ti. Porque, sí, también lo hacía con otra». Sus labios temblaron. «¿Por qué me das esto?». «Porque si vas a elegir destruir tu vida, al menos hazlo con los ojos abiertos». Me fui sin esperar respuesta. Esa noche, recibí un mensaje anónimo. «Gracias. Lo merecíamos. Adiós». No sabía si era Lucía o alguien más. Pero me bastó.
Daniel, por su parte, intentó comunicarse conmigo varias veces. Llamadas, correos, mensajes. Uno de ellos, el último, decía: lo arruinaste todo. Lo teníamos todo. ¿Por qué lo hiciste así? Respondí con una sola línea: porque merecías perderlo todo, en público. Luego, bloqueé su número para siempre. El silencio que vino después de todo fue lo más difícil de manejar. No porque echara de menos a Daniel. No. Él ya era un espectro borrado de mi vida, un eco hueco de lo que alguna vez creí amar. Lo difícil era lidiar con el vacío que dejó su mentira. La confianza, la rutina, la idea de un futuro compartido, todo había sido demolido. Y aunque me sentía fuerte por lo que hice, también sentía la soledad que viene con la verdad. Me había liberado, sí, pero también me había quedado sola en medio de la ruina de una vida que estaba construyendo con cimientos podridos. A los 3 días de la boda fallida, mi madre vino a verme. Entró en mi apartamento sin avisar, como siempre hacía. Me encontró sentada en el sofá, con el maquillaje borrado por el llanto que no quise mostrarle a nadie. «Hija», dijo simplemente, sentándose a mi lado. «¿Qué quieres que te diga?», preguntó después de un largo silencio. «¿Que hiciste lo correcto? Ya lo sabes. ¿Que estoy orgullosa? Lo estoy. ¿Que te entiendo? No. Porque no entiendo cómo alguien pudo mirar a mi hija a los ojos y mentirle así». Lloré en sus brazos. Por fin. No porque me sintiera débil, sino porque necesitaba cerrar el ciclo. Y su abrazo fue la cuerda que me ayudó a atar ese nudo final. Me levanté al día siguiente con una sola intención: reconstruirme. No para demostrarle nada a nadie. Ni siquiera para borrar el dolor. Sino porque sabía que había una mujer nueva dentro de mí, una que había nacido del fuego, y merecía ser cuidada. Lo primero que hice fue volver a mi empresa. No como la prometida feliz de un abogado brillante, sino como la directora ejecutiva de una firma familiar poderosa. Volví con la cabeza en alto, con los pasos firmes y la mirada fija. Algunos empleados me miraban con cautela, como si esperaran una versión frágil de mí. Pero no. Lo que encontraron fue a una Elena que había cruzado el infierno y traía cicatrices. Sí, pero también alas. Carmen me ayudó a revisar las cuentas una por una. Localizamos todas las transacciones dudosas, aseguramos los activos de mi familia, blindamos jurídicamente mis inversiones. Daniel había intentado más de una vez usar mi nombre para mover fondos. Ahora no podría mover ni una hoja sin enfrentar una demanda penal. Me senté en la sala de juntas frente al equipo legal y pronuncié una sola frase: a partir de hoy, nadie me representa. Me represento yo misma. Y así fue. Mientras Daniel desaparecía de los círculos sociales y Lucía renunciaba discretamente a su cargo en la empresa donde ambos trabajaban, yo comenzaba una nueva etapa. Una más real. Más mía. No tardó mucho para que los medios comenzaran a buscarme. Programas de televisión, podcast, revistas. Todos querían entrevistar a la novia que expuso a su prometido frente a todos. Al principio, dije que no. No quería convertir mi dolor en espectáculo. Pero una noche, mientras revisaba un mensaje de una chica joven que me escribió diciendo que gracias a mi historia tuvo el valor de salir de una relación tóxica, lo entendí: mi verdad podía sanar a otras. Así que acepté una entrevista. Fui a un programa conocido. Me senté frente a las cámaras, con las luces encendidas y la conductora sonriendo, lista para el espectáculo. Pero en vez de un show, ofrecí una lección. No hice esto por venganza, dije. Lo hice por respeto. Por mí, por mi historia, por las mujeres que aún callan cuando les rompen el alma y les venden amor falso. Lo hice porque merezco verdad. Porque merecemos ser elegidas sin condiciones, sin juegos. Y porque no voy a pedir disculpas por elegir mi dignidad sobre una ceremonia. El vídeo se volvió viral. Otra vez. Pero esta vez, por razones diferentes. Las personas no me veían solo como la mujer que humilló a su prometido. Me veían como alguien que les recordó que el amor propio no se negocia. Recibí cartas, regalos, invitaciones a conferencias. Convertí mi testimonio en un motor. Abrí un pequeño espacio online llamado El Día que me elegí, donde otras personas, hombres y mujeres, compartían historias de cómo se rompieron y se reconstruyeron. Y en ese espacio, encontré algo que nunca había esperado: propósito. Una noche, recibí un correo electrónico con asunto: perdón. Era de Daniel. No lo abrí. No porque tuviera miedo, sino porque ya no importaba. Lo eliminé sin leerlo. Porque no se puede construir un futuro mirando constantemente al pasado. Y yo ya estaba mirando adelante. Un mes después, mientras organizaba una charla con mujeres emprendedoras, conocí a Julián. No como un nuevo romance. No aún. Sino como un reflejo inesperado de lo que puede ser una conversación honesta sin máscaras. Hablamos durante horas. Sobre traiciones.
Sobre reconstrucción. Sobre cómo, a veces, las ruinas son el mejor lugar para plantar nuevas semillas. No sé si Julián será parte de mi historia futura. Pero esa noche me fui a casa con una sonrisa. Porque por primera vez en mucho tiempo, no pensé en Daniel. Pensé en mí. En mi fortaleza. En mi fuego. En mi historia. Y supe que había ganado. No porque me vengué, sino porque volví a mí misma. Y me quedé. Los días siguientes a aquella entrevista fueron como una brisa inesperada después de una tormenta. No era una paz absoluta, no todavía, pero era una sensación de avance. De estar caminando en la dirección correcta, incluso si el terreno seguía temblando bajo mis pies. Me invitaban a hablar en espacios que nunca imaginé. Universidades, conferencias de liderazgo femenino, incluso eventos privados de mujeres empresarias que querían conocer a la mujer que transformó una traición en fuerza. Pero más allá del aplauso y el reconocimiento, lo que realmente me impactaba eran los mensajes privados. Mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta señoras mayores, escribiéndome para contarme sus propias historias. Algunas eran similares: relaciones rotas, infidelidades encubiertas, contratos injustos, promesas rotas. Pero otras, más profundas aún, hablaban de haber vivido en silencio durante años, por miedo, por vergüenza, por costumbre. Y en cada palabra que recibía, entendía algo que me estremecía: lo que había hecho no era solo justicia personal. Era representación. Había muchas Elanes, muchas mujeres fuertes atrapadas en narrativas que no escribieron. Y eso me impulsó a ir más allá. Decidí crear una fundación. La llamé Rompe el Guión. Un espacio para mujeres que necesitaban asesoría legal, acompañamiento emocional y, sobre todo, una red de apoyo real. Carmen fue la primera en ofrecerse como voluntaria. Luego vinieron psicólogas, coaches, terapeutas, abogadas y hasta juezas retiradas que querían aportar. Y en medio de todo ese nuevo movimiento, Daniel reapareció. No en mi puerta. No en mi correo. Lo hizo públicamente. En una entrevista concedida a un medio local, intentó limpiar su imagen. Dijo que había sido un error emocional, que se dejó llevar por la presión de la boda, que yo no estaba emocionalmente disponible en los últimos meses, que Lucía fue una distracción. Una distracción. Como si el amor, la traición, las mentiras, pudieran resumirse con esa palabra hueca. Y luego soltó la joya final. Lamento profundamente lo que vivió Elena, pero también me duele que haya usado nuestra historia para hacerse famosa. Me senté frente al televisor. Lo miré hablar con esa voz suave que antes me convencía de todo. Y no sentí rabia. Sentí lástima. Porque en ese intento desesperado por recuperar su imagen, Daniel se había exhibido aún más. Porque había mostrado al mundo que lo único que le importaba era él mismo. Porque incluso después de todo, seguía creyendo que el centro de mi historia era él. Grabé un vídeo corto en respuesta. Nada elaborado. Solo yo, sentada frente a una cámara. No usé tu nombre para volverme famosa. Usé mi historia para recordarme a mí misma y a otras que nadie tiene el derecho de destruirnos sin consecuencias. Tú me diste la traición. Yo decidí qué hacer con ella. El vídeo explotó. Se compartió miles de veces. Fue la gota final. Después de eso, Daniel desapareció por completo. Su carrera como abogado comenzó a decaer. Su nombre ya no generaba confianza. Lucía, por su parte, había intentado mantenerse al margen. Pero no pudo. Se filtraron más mensajes. Su entorno profesional se volvió tóxico. Renunció. Se mudó. Y yo me sentí libre. No por el daño que sufrieron, sino porque ya no me dolía nada de lo que hicieron. Porque ya no tenía que cargar con sus consecuencias. Porque todo lo que había dolido ahora era parte de un pasado que no me definía, solo me formó. Un día, mientras caminaba por un evento de mujeres líderes, una joven se me acercó. Tendría unos 20 años. Me miró a los ojos y dijo: tu historia me salvó. Iba a casarme con alguien que me manipulaba. Hasta que te escuché. Cancelé la boda. Y ahora estoy comenzando de nuevo. Gracias. La abracé. Y supe que todo lo que vivía había valido la pena. No solo por mí. Por todas. En ese momento, entendí que la destrucción de mi boda no fue el final de una historia. Fue el comienzo de una revolución personal. Ya no era la prometida traicionada. Era la mujer que eligió exponer la verdad. Que usó su herida como espada. Que se quitó el vestido de víctima para vestir coraje. Porque a veces, la mayor boda de tu vida no ocurre en un altar, sino cuando te casas contigo misma. Y en esa unión, no hay engaño. No hay mentira. Solo fuego, cicatrices, y una fuerza que no se puede fingir. Pasaron varias semanas desde aquella última exposición pública. Lo que alguna vez fue una herida abierta, hoy era una cicatriz que ya no dolía al tocarla.
Aprendí que la verdadera victoria no se mide por el daño que provocas, sino por la paz que logras después de hacer justicia. Y yo, por fin, tenía paz. No fue inmediata. Tuve días oscuros. Días donde me preguntaba si hice lo correcto al no quedarme callada. Días en los que recibía mensajes anónimos culpándome por destruir una familia, por arruinar una carrera. Como si fuera mi culpa que alguien decidiera mentir, traicionar y usar. Pero cada vez que dudaba, volvía a leer los cientos de mensajes de mujeres que me decían, gracias. Y eso me bastaba. Un gracias sincero de alguien que logró liberarse de una relación rota era suficiente para apagar cualquier ataque. En medio de esa nueva vida, mi fundación crecía. Recibíamos casos de todo el país. Mujeres que querían asesoría legal antes de casarse, otras que necesitaban apoyo emocional para salir de relaciones tóxicas, y muchas que simplemente querían sentirse escuchadas. Creamos redes de ayuda, programas de becas, alianzas con instituciones. Lo que comenzó como un desahogo, se volvió un movimiento. Una noche, me encontraba revisando testimonios cuando recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer que se identificó como una amiga de Lucía. Dudé en abrirlo, pero lo hice. Decía, Lucía está en terapia. No quiere que lo sepas, pero está intentando rehacer su vida. Dice que por primera vez se ve a sí misma como realmente es. Cree que lo que hiciste fue cruel, pero también justo. Y dice que, aunque aún le duele, ahora entiende. Cerré el mensaje. Me quedé en silencio. No respondí. No porque no sintiera nada, sino porque eso también era parte del cierre. Saber que incluso quien te lastimó puede crecer si se le enfrenta la verdad. En el fondo, no deseaba su destrucción. Solo deseaba que supiera lo que era vivir sin máscaras. Por mi parte, comencé a reencontrarme conmigo misma en los detalles pequeños. Volví a caminar por las calles que había evitado. Volví a mis hobbies, mis libros, mis recetas. Decoré mi casa de nuevo, quitando todo lo que la había elegido. Pinté la sala con un color nuevo. Cambié el sillón. Regalé las copas que habíamos escogido juntos. No porque quisiera olvidar, sino porque merecía nuevos recuerdos. Incluso hice algo que había postergado por años. Me fui sola de viaje. Un retiro espiritual en una montaña al sur. Sin celular. Sin prensa. Sin Carmen. Solo yo, el silencio y un diario nuevo. Ahí, escribí la frase que se volvió mi mantra. Me fui el día que me eligieron como opción. Regresé el día que me elegí como prioridad. Aquel retiro cambió algo en mí. No volví como una mujer furiosa. Volví como una mujer completa. Más real, más simple, más libre. Ya no tenía necesidad de probar nada. Solo quería vivir con verdad. Fue entonces cuando Julián volvió a escribirme. Conocido en una charla anterior, me enviaba cada tanto frases motivadoras o comentarios sobre los eventos de la fundación. Pero esta vez, su mensaje era distinto. Sé que tu tiempo vale más que lo que pueda ofrecer. Pero si alguna vez quieres conversar sin cámaras, sin causas, solo como humanos, me encantaría invitarte a un café. Dudé. No porque no quisiera, sino porque ya no tenía espacio para relaciones basadas en expectativas. Pero respondí, solo si tú también estás dispuesto a conversar como humano, no como salvador. Me respondió en segundos. Trato hecho. Nos vimos en un café pequeño, lejos de todo. No fue una cita. Fue una conversación. Hablamos de todo menos de mi historia. No preguntó por Daniel. No mencionó la boda. Me habló de sus propios fracasos, de cómo la vida le había quitado y luego le había devuelto otras cosas. Hablamos de libros, de comida, de música vieja. Y cuando terminó la conversación, nos despedimos con un apretón de manos. Sin promesas. Sin presiones. Solo dos personas que se encontraron en el momento justo. Me fui a casa liviana. No ilusionada, no ansiosa. Solo liviana. Y eso ya era un milagro. Esa noche, abrí mi diario. Escribí, no sé si volveré a enamorarme. Pero hoy entendí que la vida no gira en torno a amar a alguien más. Gira en torno a no dejar de amarte a ti mismo. Cerré el cuaderno y dormí como no lo hacía desde hacía meses. Sin miedo, sin rabia, sin máscaras. Solo yo, en paz. Porque cuando logras vengarte con verdad, con dignidad, y te devuelves a ti mismo el valor que otros te robaron, ya no necesitas aplausos. Solo necesitas silencio. Y ese silencio, por fin, era mío. Cuando se atraviesa una tormenta como la que yo viví, uno se acostumbra a andar con el alma en guardia. Aprendí a reconocer las señales de alerta, las frases con doble fondo, las sonrisas que esconden intenciones. Pero también descubrí algo que nunca esperé, la belleza de empezar desde cero sin miedo. Porque cuando ya lo perdiste todo, ya no temes perder nada. En ese espacio vacío donde antes había dependencia, ahora había paz.
Empecé a redefinir mis relaciones. No solo románticas. También familiares, laborales, incluso espirituales. Aprendí a decir no sin culpa, a poner límites sin miedo al rechazo, a rodearme de personas que no se asustan con mi fuerza, ni compiten con ella. Y en ese proceso, sin buscarlo, Julián se fue quedando. Nunca con presión. Nunca con palabras grandilocuentes. Solo con presencia. Con una manera tan honesta de estar que me sorprendía. No me pedía que le contara mi historia. Me pedía que le contara mi día. No quería saber lo que Daniel me había hecho. Quería saber lo que yo había aprendido. Y eso fue lo que lo hizo diferente. Un día, caminando juntos por un parque, me preguntó algo que nadie me había preguntado antes. Si pudieras volver atrás, al día en que descubriste todo, ¿qué cambiarías? Me detuve en seco. Lo pensé por un largo minuto. Luego lo miré a los ojos y respondí, no cambiaría nada. Porque ese día me volví a encontrar conmigo. Y eso, Julián, eso no tiene precio. Él sonrió. No dijo nada más. Y yo entendí que su silencio también era una forma de amor. Pero no era una historia romántica lo que me movía ahora. Era mi legado. Mi mensaje. Mi revolución personal. La fundación había crecido tanto que tuvimos que abrir una segunda sede en otra ciudad. Y eso me llevó a conocer historias aún más duras, más profundas, más escondidas. Mujeres que habían sido anuladas, manipuladas, usadas como moneda de cambio en matrimonios arreglados, negocios camuflados de amor, relaciones llenas de condiciones. Cada testimonio me golpeaba, pero también me impulsaba. Porque ya no hablaba desde el dolor. Hablaba desde la victoria. Una noche, mientras organizábamos una conferencia internacional sobre derechos femeninos y contratos prenupciales transparentes, recibí un mensaje en papel. Una carta. Escrita a mano. Sin remitente. La reconocí de inmediato. Era la letra de Daniel. Dudé en abrirla. Pero lo hice. No porque esperara algo nuevo, sino porque necesitaba cerrar incluso los ecos. La carta decía, Elena, supongo que ya no esperas nada de mí, y con razón. Pero aún así, quiero dejarte estas palabras, aunque no las leas. Porque necesito escribirlas más de lo que tú necesitas escucharlas. No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que todo lo que hiciste me obligó a mirarme por primera vez con brutal honestidad. No te pido perdón. No lo merezco. Solo te agradezco. Porque aunque me dejaste sin nada, me obligaste a reconstruirme desde algo más real. Espero que la vida te devuelva en paz todo lo que yo te robé en traición. Cerré la carta. No sentí rabia. Ni alivio. Solo entendí que incluso los cobardes pueden tener momentos de lucidez. No respondí. Ni lo haré. Porque mi respuesta fue no casarme. Fue salvarme. Fue hablar. Y eso es suficiente. Ese mismo día, di una de las charlas más importantes de mi vida. Había más de 700 mujeres en el auditorio. Muchas lloraban antes de que yo dijera una palabra. Caminé hasta el escenario con los pies firmes y el corazón sereno. Tomé el micrófono. Y dije, no vine a contarles cómo una mujer fue traicionada. Vine a contarles cómo una mujer decidió no traicionarse a sí misma. Porque cada vez que callamos lo que duele, nos traicionamos. Cada vez que nos quedamos donde no somos valoradas, nos traicionamos. Y cada vez que creemos que merecemos menos de lo que soñamos, nos traicionamos. Pero cuando elegimos hablarnos con verdad, mirarnos con compasión y actuar con coraje, entonces nos rescatamos. El auditorio estalló en aplausos. Algunas se levantaron. Otras lloraban. Pero todas, en silencio, estaban entendiendo lo que yo ya había entendido. No es el quien te rompe. Eres tú quien decide si te reconstruyes. Esa noche, mientras guardaba mis papeles, Carmen me abrazó. ¿Te das cuenta?, dijo. Empezaste destruyendo una mentira, y terminaste construyendo un ejército. Sonreí. Porque sí. Lo había hecho. Y aún no había terminado. El éxito de la conferencia me dejó una sensación extraña. No era soberbia ni orgullo. Era algo más profundo. Una mezcla de gratitud y asombro por todo lo que había pasado desde aquel día en que mi mundo se vino abajo al leer aquel correo de Daniel. Parecía otra vida. Otra Elena. Como si la mujer que existía antes de aquella traición solo hubiese sido el boceto de la versión real. Yo era la versión final. La que aprendió a arder y no a apagarse. Esa noche, luego del evento, recibí una invitación. Una universidad me ofrecía un reconocimiento por mi trabajo con la fundación. Quería que diera un discurso para cerrar una semana dedicada a la dignidad femenina. El evento sería en el auditorio donde estudié mi primer año de carrera. Aquel en el que, alguna vez, Daniel fue a buscarme con flores cuando aún creía que el amor era invencible y la traición algo ajeno a mí. Acepté. No por nostalgia,
sino porque era el lugar perfecto para cerrar el círculo. Llegué con un vestido blanco, el mismo color del que me quité al bajar del altar aquella vez. Pero esta vez, no era símbolo de boda. Era símbolo de resurrección, de limpieza, de renovación, de poder. Caminé por esos pasillos que antes cruzaba con libros y sueños ingenuos. Ahora los cruzaba con historia, con heridas convertidas en antorchas, con seguridad que no pedía permiso. Subí al escenario. Silencio absoluto. Y entonces hablé. No nací valiente. Nací obediente. A los esquemas. A las expectativas. A los cuentos de hadas. Pero un día, alguien me empujó a la mentira más dolorosa que pude soportar. Y ese día no me destruyó, me activó. Me convirtió en alguien que ya no aceptaría el silencio como opción. Me convertí en la mujer que expuso a su prometido en el altar. Pero más que eso, me convertí en la mujer que se eligió a sí misma en público, sin vergüenza. Porque muchas hablan de amor propio en voz baja. Yo quise gritarlo. Porque cuando tú eliges tu verdad, aunque tiemble todo, todo se ordena. Aplausos, lágrimas, suspiros, pero no por la historia, sino por la verdad. Porque todas tenían la suya. Y la mía solo fue el espejo. Después de esa charla, decidí tomarme un descanso. No un retiro. No una huida. Solo una pausa. Cerré la agenda de eventos por un mes. Dejé la oficina en manos de Carmen. Y me fui al sur. A un lugar sin señal. Con vista al mar. Con olor a sal y a calma. Llevé solo una libreta. Ninguna red social. Ninguna cámara. Ningún micrófono. Solo mi respiración. Me senté frente a la orilla cada mañana y escribí. No para el mundo. Para mí. Y un día, sin pensarlo, escribí una carta. A mí misma. A la Elena que estuvo a punto de casarse con el hombre equivocado. Decía así: querida yo, no te culpes por haber amado. Culpa sería haber dejado de amarte cuando él te mintió. Te perdono por haber creído. Te celebro por haber escapado. Y te honro por haberte elegido. Nunca más permitas que alguien te aplauda mientras planea tu ruina. Nunca más bajes la cabeza para no incomodar. Y nunca más olvides que fuiste tú la que salvó a la mujer que vive en ti. Lloré mientras la escribía. No por dolor. Por sanación. Por cerrar. Por entender. Regresé después de ese viaje más en paz que nunca. Con menos ruido en la cabeza. Con menos necesidad de demostrar. Y con más claridad que nunca. Y en esa claridad, acepté otra invitación. Una que no venía con flores, ni con mentiras, ni con promesas vacías. Era un mensaje simple. De Julián. Estoy por salir del país a un programa internacional de liderazgo. 3 meses. Me encantaría que vinieras. No como pareja. No como la novia que dijo no. Solo como Elena. La que quiero conocer sin el ruido del pasado. Le respondí que sí. Porque por primera vez, no sentí miedo de intentar. Porque si hay algo que aprendí, es que cuando te eliges con verdad, ya no aceptas amor que no venga con respeto. Julián no vino a salvarme. Vino a caminar a mi lado. Y eso, en este mundo lleno de personajes que solo buscan escenario, es un regalo. Nos fuimos juntos. Y no empezó como una historia de amor. Empezó como una historia de 2 personas enteras que no querían completarse, sino acompañarse. Y eso fue suficiente. La vida, después de todo, no se trata de evitar que te rompan. Se trata de aprender a recoger tus pedazos con dignidad, pegarlos con coraje, y seguir brillando con las grietas expuestas. Porque a veces, lo más hermoso de ti es precisamente lo que sobrevivió. Hoy miro atrás y no veo ruinas. Veo cimientos. Porque todo lo que se cayó en mi vida no fue pérdida. Fue limpieza. Fue Dios quitándome lo que no podía llevar al lugar donde me tenía destinada. Muchas veces creemos que lo que duele es injusto, que lo que se rompe es fracaso, que lo que se va es maldición. Pero yo descubrí que hay dolores que vienen a salvarnos. Que hay traiciones que nos abren los ojos. Y que hay decisiones que se toman con lágrimas, pero florecen en libertad. Cuando dije no me caso, no estaba cancelando una boda. Estaba comenzando mi vida. Esa versión de mí que se levantó del altar con los pies firmes y la voz temblorosa, era una semilla. Una declaración al universo. No estoy aquí para cumplir expectativas ajenas. Estoy aquí para honrarme. Para elegir la verdad. Para mirarme sin miedo. Y desde aquel día, cada paso que di fue una celebración silenciosa de mi valor. Abrí puertas. Cerré otras. Toqué corazones. Recibí heridas nuevas también. Pero ninguna me destruyó. Porque después de cruzar un fuego como ese, uno ya no se quema con cualquier chispa. Una tarde, mientras caminaba por una playa desconocida, una niña se me acercó. No tendría más de 10 años.
Me miró con esos ojos limpios que solo los niños tienen y me dijo: mi mamá te ve en su celular. Dice que tú no te dejaste romper. Me arrodillé a su altura. ¿Y tú qué crees que soy?, le pregunté. Sonrió. Una mujer que sabe decir que no. Aquella frase se quedó en mí. Porque, al final, eso era. No era la vengadora. No era la víctima. No era la famosa. Era la mujer que supo decir que no a una vida disfrazada. Que supo decir que no al miedo. Que supo decir que no al silencio. Porque cuando tú dices no al lugar equivocado, estás diciendo sí al lugar que te pertenece. La fundación sigue creciendo. Ya no necesito estar en todos los eventos. Hay nuevas líderes, nuevas voces, nuevas elanes que ahora enseñan a otras cómo no permitir que el amor sea una excusa para dejar de amarse. Julián y yo seguimos escribiendo una historia. No de novela, no de cuento. De esas que se construyen a base de verdad. Sin promesas vacías. Con espacio para respirar. Para crecer. Para equivocarnos. Y eso, para mí, es más amor que cualquier altar. A veces, la vida no te da lo que sueñas. Te da lo que necesitas para despertarte. A veces, lo que más te rompe, es lo que más te revela. A veces, perder una boda es salvarte la vida. Hoy quiero decirte esto, a ti que estás escuchando mi historia. Si en tu vida hay algo que te hace sentir pequeña, que te obliga a callar, que te hace fingir para ser aceptada, sal de ahí. No esperes el golpe final. No esperes la prueba absoluta. Tu incomodidad ya es suficiente evidencia. Y si crees que no puedes sola, recuerda que yo también lo pensé. Pero no estaba sola. Estaba conmigo. Y con eso basta. Porque cuando tú te acompañas, nadie puede abandonarte. Cuando tú te eliges, nadie puede sustituirte. Y cuando tú te hablas con verdad, nadie puede mentirte por mucho tiempo. La historia de mi boda no fue una tragedia. Fue una transformación. Porque no todos los sí, acepto te salvan. A veces, el no me caso es el acto más sagrado de amor propio que puedes pronunciar. Y si tú estás en ese punto de tu vida donde todo parece desmoronarse, escúchame bien, lo que estás viviendo no es el fin. Es el umbral. La puerta. La alarma que Dios está usando para sacudirte. Así que no te aferres a lo que sangra. No te disfraces para encajar. No calles para no incomodar. Tu alma te habla en susurros primero, y si no la escuchas, te grita con dolor. Y a veces, ese dolor es la única oportunidad que tienes de salvarte. No ignores tu voz. No minimices tu intuición. Y sobre todo, no olvides esto: lo que te rompe, te revela. Lo que te expone, te libera. Lo que te duele, te construye. Y tú, como yo, puedes elegir no quedarte en el suelo. Puedes levantarte. Puedes hablar. Puedes escribir tu historia con las manos llenas de cicatrices, pero también de fuerza. Porque nadie más lo hará por ti. Solo tú. Tú eres tu propio rescate. Tu propia redención. Tu propia revolución. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue Dios recordándote, a través de esta historia, que aún estás a tiempo de elegirte.